A 3 días del tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario, que va a ser el día jueves. Tenemos 2 diputados aquí, Ponce, peronista puntano, Romero, radical de la provincia de Córdoba. Bueno, empecemos por Ponce, que decía, lo estoy pensando. ¿Qué es la duda? ¿Cuál es la duda que tenés? ¿Lo vas a definir mañana? Contanos un poco. Sí, primero que todo que hay que reflexionar con respecto a lo que estamos viviendo, que es una tragedia. Es decir, pensar que tenemos que estar discutiendo esta refinanciación o acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es algo que yo digo que estamos ante un hecho histórico donde los argentinos vamos a padecer con respecto al tema de lo que es el fondo, este crédito con el Fondo Monetario Internacional, y esto, por supuesto, que tiene nombre y apellido. Acá el único responsable de este crédito es el gobierno anterior, sí, que hoy tenemos que estar nosotros viendo a ver de qué manera podemos salir de esta situación. Digo yo, ¿por qué los argentinos tenemos que hacernos cargo de algo que ni siquiera tuvo el beneficio de una obra, de algo que podemos decir nosotros, bueno, hubo crecimiento, hubo infraestructura? Entonces estamos ante una deuda, está bien, que los argentinos tenemos que pagar, en la cual consideramos que es una deuda ilegítima, ¿Y cuál es una la deuda opción? odiosa. ¿Cuál sería la opción? La opción, por supuesto, es determinar primero si corresponde el pago de la deuda, si corresponde. Bueno, pero eso ya es técnicamente imposible, digamos. Ya esa instancia está superada, digamos. Aquí, o sea, acá votar sí o no, mucha salida no hay, digamos, sí o no. Y con ese criterio nosotros hemos vivido siempre en que bueno, claro, estafan siempre a la Argentina, a los trabajadores. Imagínate todos aquellos que hoy están esperando a lo mejor una fuente de trabajo. Sí. Con ese dinero, 44.000 millones de pesos, que son los que recibimos, de los 57.000, ¿cuántas viviendas se hubiesen podido hacer? Está clarísimo, el déficit habitacional, ¿cuánto es en la Argentina? Yo creo que estamos cerca de los 4 millones. Se hubieran podido hacer más de 1.500.000 viviendas. ¿Cuántas fuentes de trabajo podríamos haber alcanzado con esos 1.500.000? Tenemos 4 de cada 10 argentinos son pobres, digo, el panorama socioeconómico el problema es desastroso. Ahora estamos acá, el préstamo lo tomó un gobierno democrático, no infringió ninguna ley porque el préstamo no debía pasar obligatoriamente por el Congreso. ¿Por qué no? Como si el artículo 75, en el punto 4, establece claramente que debía haber un tratado. Es la primera vez que un acuerdo con el fondo en la historia de la Argentina pasa por el Congreso. Nunca antes pasó una... Bien, pero es ilegítimo, tendría que haberlo tratado el Congreso. Es una facultad del Congreso. Vos lo sabés. ¿De qué? Digo, no se pasó por el Congreso porque Argentina forma parte del Fondo Monetario. Bueno, eso está se permitió por ley en los 90, puede ser controversial. ¿Estás ahí esperando para el contraataque? No, no es un contraataque. Mire, viéndolo desde el punto de vista objetivo, Argentina tiene un problema de deuda que no es solamente con el Fondo Monetario. Hoy la deuda total de la Argentina son 363.000 millones de pesos. Estamos hablando del fondo de 44.500. Y esto es producto de años de la Argentina, gastar más de lo que ingresa, un déficit fiscal permanente, y ha generado una estructura de deuda que la tenemos que soportar todos los argentinos, con la diferencia de que el Estado ha incrementado el gasto, pero ha incrementado la pobreza. Cada año incrementa la pobreza. Argentina no logra un crecimiento sostenido. Entonces, la verdad que hoy nos toca definir esta situación en un momento crítico de la Argentina. Mire, si vamos a hablar en cuanto a la deuda, este gobierno, indudablemente que tuvo la pandemia de por medio, pero más allá de la pandemia, que se financió gran parte del déficit de la pandemia con emisión monetaria, eso es la inflación, este gobierno en 2 años incrementó la deuda en 40.000 millones de dólares, pero aparte de eso, el Banco Central incrementó en 20.000. Digo... son raros esos datos, ¿no? Sí, no, son exactas. Si quieren escuchamos lo que dice Guzmán, pero... Hoy se lo pregunto. Yo los invito, disculpen, yo los invito a ver la página del Ministerio de Economía donde informa la deuda de Argentina. Diciembre 2021, 363.000. 19 de diciembre de 2019, 323.000. El Banco Central, en la ELIC y pase pasivo, 1,17 billones, hoy 4,7 billones de pesos. Víctor, digo, el problema, hay una dirigencia, toda la dirigencia política nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad que nos toca y enfrentar la situación
primero solucionando este problema que es en esta crisis que yo le describo, es una situación que le tenemos que dar una salida, el default no es el camino, pero a partir de ahí establecer una política de crecimiento sostenida que a nuestro entender no pasa por un Estado que gaste más de lo que ingresa. Está claro. Víctor, hacía referencia al crecimiento de la deuda en estos años de gobierno de Fernández. Se lo preguntó Laspina, Luciano Laspina, diputado del PRO, a Martín Guzmán. A ver qué respondía el ministro. Diputado Laspina, yo he tenido la oportunidad de tener una muy fuerte exposición en el mundo académico, tanto desde la docencia como desde la investigación, desde la discusión con pares, desde la discusión con hacedores de política económica. Permítame decirle que me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del Banco Central de la República Argentina al Tesoro a moneda extranjera y hablan, por lo tanto, de endeudamiento en dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque uno se pregunta, si pesos y dólares fuesen lo mismo, ¿por qué entonces en lugar de permitir la salida de capitales en dólares no se permitía la salida de pesos en la Argentina? Hoy tendríamos una situación muy diferente. Ahí estaba Guzmán, que le respondía a Laspina y también a Romero. Lo que le dice, diputado, mire, es en pesos, no es lo mismo. No, hay una confusión en el planteo con mucho respeto al ministro, ¿no? Una cosa es los pases pasivos del Banco Central más la LELIQ, que todo el mundo la conoce y en esto, más que generar una chicana, es una realidad. El gobierno de Alberto Fernández, cuando estuvo en campaña, decía que con la mitad de los intereses de la LELIQ iban a pagar el incremento a los jubilados. Y sin embargo, es un hecho concreto. Las LELIQ crecieron 1,17 billones a 4,7 billones. Y la deuda de la Argentina, es cierto que está en peso, porque incrementaron la deuda en el mercado interno. Pero mucha de esa deuda está indexada a valor dólar o a ser. Digo, está bien, una vez que se traduce... No la tenés que pagar en dólares, digamos. Es medio intrincado el cálculo. Pero dar la deuda intraestado dolarizada es raro, digamos. Me parece que ahí hay 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Yo no quiero generar una polémica. Lo que sí, los invito a ver la página de endeudamiento que figura en el Ministerio de Economía, dice 363 y cuando asumió 3.23. Sí, no tenés condicionante tampoco, ¿no? Porque con el Fondo Monetario, sí, que es lo que decía Carlos, vamos a tener que convivir con el fondo hasta el 2034. Falta una parva. No te lo quiero decir porque me parece que definís tu voto ahora mismo. Bueno, quizás termina la charla y ya sabes. ¿Sabés qué pasa? Sí, que yo vengo de una provincia, realmente la provincia de San Luis, no es una provincia que tiene deuda, todo lo contrario. Es más, yo estuve inclusive, me acuerdo, en el Pacto Fiscal del 2017. Vos eras vicegobernador. Y era vicegobernador y yo recuerdo que ahí fue la antesala, digamos, para entrar al Fondo Monetario Internacional. Ahí se veía cómo operaban, digamos, tanto el gobierno de Mauricio Macri como también muchos gobernadores para poder, digamos, bajar ese stock de deuda que había entre los juicios que había con cada una de las provincias, que inclusive estaba la provincia de San Luis, y donde ahí había que desistir de todos esos juicios justamente para bajar ese stock, que era uno de los condicionamientos que ponía el Fondo Monetario Internacional, y ahí se empezaba a ver cómo se empezaba a construir todo el tema de lo que es el endeudamiento. Y yo me acuerdo que el gobernador, justamente Alberto Rodríguez Sá, me decía, esto es una tragedia lo que va a pasar, porque vamos a ir a un endeudamiento donde inclusive esto no va a ir para el pueblo argentino. Mira. Esto va a ir para los amigos del poder, en la cual aquellos que van a fugar capitales, y tal cual fue así, fugaron capitales, jugaron con la bicicleta financiera. Ahora, lo que sí es cierto, que a los argentinos, a ninguno les llegó un beneficio. Si no, díganme qué obra se hizo. Eso está clarísimo. Ahora, pero la gente no lo sabe. La pregunta es, en este escenario, donde ya nos perdimos los argentinos de ver esos 44 millones de dólares en beneficio para nosotros, pero nos enfrentamos ante el riesgo del default, ¿qué hacemos?
Tenemos que esperar a que se clarifique, porque si no corresponde, ¿por qué vamos a pagar algo que no corresponde? Pero es que el propio gobierno